Bueno, compañeros, ahí ven la pantalla completa, ¿cierto? Sí. Bueno, hola compañeros, mi grupo conformado por Obed Bedoya, Miley Vanessa, mi persona Melqui Herrera, nos tocó el capítulo 11, que titula Estudio de métodos de la oficina, en la oficina. Primero que todo, miraremos qué es el estudio de métodos. El estudio de métodos o de ingeniería de métodos es el registro o examen crítico sistemático de los métodos que se utilizan para realizar una tarea específica, con el fin de efectuar mejoras en los resultados. Estas mejoras van enfocadas tanto en el proceso como en el resultado final, o ya sea un bien o un servicio. Bueno, entonces en este concepto vamos a resaltar dos palabras fundamentales que son registro y sistemático. ¿Y qué? Examen crítico y sistemático. Primero que todo, el registro viene siendo toda aquella información que nosotros lleguemos a recopilar mientras estamos haciendo una inspección en el proceso. Este registro lo podemos llevar ya sea en un formato, en una tabla, en una base de datos. Toda esta información que podamos utilizar para alimentar estos formatos, estas bases de datos, viene siendo nuestro registro. El examen crítico y sistemático, que es muy importante, es la secuencia, cómo realizamos nosotros las actividades o los métodos que utilizamos para el desempeño de las tareas. En estas secuencias o métodos no podemos saltar de una actividad a otra. Todo siempre debe seguir la secuencia o el método que estemos utilizando. Muy bien, ahí la palabra lo dice, que tiene que ser sistemático, con el fin de efectuar y detectar las posibles mejoras que podamos implementar en el método que estemos utilizando. Este estudio de los métodos tiene una gran importancia. Acá nos dice que el estudio del trabajo está tradicionalmente relacionado con un entorno manufacturero. El objetivo del estudio del trabajo es mejorar la eficiencia de la conversión de recursos o insumos en productos, elevando de ese modo la productividad de la producción, principio que debe aplicarse a todas las partes de la empresa y no solo a la fabricación. Bueno, la importancia de estos métodos siempre va enfocada en aumentar la eficiencia de las empresas. Esto siempre viene siendo el aumento de las ganancias en dinero, siempre enfocados a generar más ganancias con relación al dinero. Esto también es la forma en cómo producimos más, cómo producimos mejores productos, dejar de generar desperdicios, y eso nos llevaría a que optimicemos los recursos, y así podemos obtener resultados de esas mejoras que estamos implementando y obtener mejores ganancias económicas. Para este estudio de los métodos tenemos ciertos pasos. El primero que vamos a mencionar es seleccionar. ¿Qué es seleccionar? Seleccionar el trabajo o la actividad que vamos a realizar o a desempeñar. Este trabajo va orientado o va
limitado a varios aspectos. Esos aspectos son los aspectos económicos, aspectos técnicos y aspectos humanos. ¿Qué es el aspecto económico? El aspecto económico es en la función de los costos. Son las pérdidas en la línea, son las pérdidas que se pueden generar en las líneas. La producción por debajo del estándar, eso puede ser un aspecto económico que puede estar afectando los procesos. El aspecto técnico va relacionado con los productos que no cumplen con las características o especificaciones técnicas. Y el aspecto humano, y el más importante, podemos decir que teniendo al 100% el aspecto técnico, al 100% el aspecto económico, pero no tenemos o no cumplimos con el aspecto humano, podemos decir que no estamos cumpliendo con nuestro objetivo. ¿Por qué es importante el aspecto humano? Porque el aspecto humano siempre depende de los otros aspectos. ¿Qué influye en el aspecto humano? Digamos que el cumplimiento, rendimiento del trabajo, del trabajador, la dedicación, el ambiente laboral, la comodidad como estén ejerciendo las labores, el trabajo, el bienestar del trabajador, cómo el trabajador realiza la actividad, si está encaminado o está haciendo las labores como se le enseñó o como ha recibido las capacitaciones para ejercer ese trabajo o esa labor específica. Otro paso sería registrar. Como bien lo mencionamos en el concepto al principio, el registrar viene siendo esa etapa donde observamos todo el proceso y registramos cada uno de las etapas del proceso o cada tiempo, cada tiempo que implementamos en la ejecución de un proyecto o de una tarea específica. Todos esos datos los vamos registrando en la base de datos o en los formatos que más adelante mis compañeros los van a tratar. Ese registrar siempre debe ir encaminado en dos aspectos. Esos aspectos sería el primero, cuando vamos a registrar esos datos o entrar a una fábrica, a una procesadora o a una empresa donde vamos a recolectar esos datos, el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es no hacer que el operador modifique el modo o la forma que está ejecutando su labor habitualmente. Y la otra es generar confianza de nosotros hacia los operarios. ¿A qué lleva esto? A que cuando nosotros vayamos a recopilar los datos, el trabajador realice su tarea tal y como siempre la ha venido haciendo, con el fin de que los datos que vamos a registrar sean los óptimos. De esto depende que nuestros datos o nuestros resultados sean positivos o sean negativos. El siguiente paso es examinar, evaluar, idear y definir. Examinar. Examinamos más que todo siempre los datos que hemos registrado. Y esto lo debemos hacer de una forma crítica y sistemática. Luego de registro, entender lo que se está haciendo, por qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Esto con el fin de identificar las posibles mejoras. Esto más que todo se debe hacer o lo debe hacer una persona o un personal especializado. En este caso seríamos nosotros los ingenieros industriales, con conocimiento actualizado de los sistemas de la información. Este último paso que les estoy explicando se debería hacer siempre ajustado a un patrón, utilizando un patrón de modelo con el cual podríamos hacer una comparativa o una comparación entre los datos
del sistema que estamos utilizando con los datos del patrón y así podamos visualizar mejor las mejoras o las posibles mejoras que podamos implementar. A continuación, mi compañera Milday les continuará explicando los siguientes pasos. Buenas noches, mi nombre es Mirley Oyola. Les voy a explicar la siguiente etapa. Pásale la diapositiva, por favor. Esta etapa es implantar y mantener. Bueno, la implantación de un método es siempre importante, ya sea que la implantación se afecta torpemente. El nuevo método tiene pocas posibilidades de dar resultados. Sin embargo, los principios aplicados para la implantación y luego el mantenimiento de un nuevo método es un entorno de oficinas son exactamente idénticos a los aplicados para implantar métodos nuevos en el taller. Bueno, digamos que para implantar o cuando se va a implantar por primera vez un nuevo sistema o un procedimiento, se puede resaltar necesario complementar la descripción formal, digamos que por medio de una capacitación o instrucción concreta, también algunos cursos de formación. Esto es útil elaborar algún tipo de hojas de formación sobre los cambios para que los trabajadores puedan ver que lo que se hacía con el sistema o dicho procedimiento antiguo y captar inmediatamente lo que deben hacer con el nuevo. Cuando existen manuales sobre los procedimientos, es vital que se mantengan actualizados. Debe haber alguna manera o forma de velar por qué. Cuando se introduce un cambio en un sistema o procedimiento, todos los ejemplares de los manuales deben ser actualizados y todas las personas que lo aplican, por remota o ocasionalmente que sea, deben tener conocimiento del cambio y de sus repercusiones en su tarea. Cuando este sistema o dicho procedimiento se modifica, se podrán surgir algunas dificultades iniciales. Algunas de estas pueden carecer de importancia, pero si son numerosas, podrían juntas plantear un problema grave o disminuir la confianza en los cambios. Por consiguiente, se conviene que lo puesto en práctica esté cuidadosamente supervisada y que se puedan introducir pequeñas modificaciones. De ser necesario, antes de que los problemas se agraven o surjan de manera recontrataria. Pásale la diapositiva, Melqui. La concepción y control de formularios. Estos documentos se emplean como vectores de información y la eficiencia del propio documento, es decir, la forma en que recoge y transfiere la información y en que se relaciona con otros documentos y con las personas que lo utilizan. Digamos que a lo largo de un periodo de tiempo se han hecho su aparición muchos formularios nuevos, pero son muy pocos los que en algún momento se dejan deliberadamente de emplear. Existe pues una necesidad equivalente de controlar los formularios. Los objetivos de la concepción de un formulario son idénticos a los del propio estudio de métodos. Estos serían eliminar actividad y, cuando esto no es posible, anuar o simplificar las actividades en las que los formularios respetan. Esto puede significar la supresión y luego la fusión o simplificación de dichos formularios completos o la eliminación y luego la fusión o simplificación. La concepción y el control de estos formularios constituye por consiguiente una forma especializada de estudio de métodos.
más que una actividad distinta. Pasa a la diapositiva. Concesión de formularios. Bueno, naturalmente un documento o formulario debe examinarse conjuntamente con el procedimiento en el que se utiliza. A lo largo de un periodo de tiempo han hecho su aparición muchos formularios nuevos. Pero cada vez que resulta evidente la necesidad de un formulario particular, se puede empezar a diseñar, a idearlo. Debemos procurar que el formulario sea compatible con el empleo a que se destina. Es decir, un formulario que se utiliza durante largo tiempo en un entorno exterior y quizás en condiciones climáticas adversas, debería tener una calidad de papel distinta a un formulario que se utiliza dentro de un local o durante un breve periodo de tiempo. También que sea fácil de completar. Esto quiere decir que el formulario debe ser claro y preciso, no tener ambigüedades, que los asientos deben ser compatibles con la fuente de los datos. Si los datos se copian de otro formulario, deben seguir el mismo orden. Los errores se transcriben, son muy comunes. Se reducen al mínimo cuando los datos tienen una estructura y un contexto que permite captar fácilmente los errores. Que sea fácil de utilizar. Esto se refiere al papel que desempeña el formulario en un procedimiento una vez que ha quedado completado. En general, la información que transmite debe ser leída por otra persona, que tomaría como base para su actividad. Y en consecuencia, es esa actividad. Entonces aquí surgen un par de preguntas que tendría que ver con un formulario, la cual nos dice que ¿por qué se necesita el formulario? ¿Qué información transmite? ¿Quién lo utiliza? ¿Cuándo se utiliza? ¿Y dónde se utiliza? ¿Cómo se utiliza? Y a continuación, un breve ejemplo de un diagrama X. Un diagrama X es simplemente una matriz que muestra todos los formularios y todos los asientos que figuran en cada formulario. Una X en una celda de dicha matriz nos indica que un formulario particular tiene un asiento determinado. Este diagrama nos es útil para poner al descubierto las superposiciones y duplicaciones con el fin de que los formularios se puedan agrupar. Se debe tener también en cuenta para la dimensión de dicho formulario el peso, el papel, la forma, el color o el mantenimiento de cualquier estilo de la organización o la identidad de la empresa. Como se puede ver en la imagen, la X en esta celda en cada celda de esta matriz indica un formulario particular. Este formulario, pasa la anterior diapositiva, por favor. Este formulario está compuesto por asientos de los datos de dicho documento, que es el pedido, la nota de entrega, factura, tarjeta del cliente, nombre del cliente, dirección, nombre del contacto, registro de las ventas y condiciones de la venta. Entonces aquí se muestra la X que marca cada celda de dicha matriz. A continuación, mi siguiente compañero.
compañero, buenas noches. A continuación seguimos con diseño de detalles. A menudo los datos se deben dividir en dos o más categorías básicas. Un formulario de registro personal, por ejemplo, puede contener los datos personales relativos a cada empleado, los datos de departamento acerca del puesto de trabajo al que se asigna al interesado y su lugar de organización, y los datos relativos a las tasas salariales y condiciones del trabajo. Como podemos ver en el formulario que tenemos presente, tiene el título, apellido, nombre, dirección, número de empleado, título del puesto, departamento, sesión, escala salarial, punto de la escala, fecha de inicio en la que ingresó a laborar, teléfono y pariente más próximo. Entonces, los conjuntos de formularios de múltiples partes pueden ser útiles en ciertas circunstancias, pero estas ventajas deben ponderarse con los costos adicionales de producción. Cuando no se utilizan formularios de este tipo, pero se requieren múltiples copias. Melkin, ¿me colaboras con la diapositiva? Melkin, ¿puedes pasar la diapositiva? Con control de formulario. La mejor manera de lograrlo consiste en disponer de un registro central de todos los formularios utilizados, junto con un plan de examen de cada formulario, incluido en el registro. Otro aspecto que se ha de tomar en consideración son cómo se producen los formularios, cuántos ejemplares del formulario se mantienen en el lugar, resultan apropiados para utilización del formulario, cómo se reponen los formularios, o cómo se siguen las pistas de los formularios, cuál es la vida útil de un formulario y cómo nos aseguramos de que los formularios deben ser eliminados una vez que se ha tenido su vida útil para liberar espacio. Seguimos con la siguiente diapositiva. Disposición de las oficinas. Suele depender mucho de los factores como las restricciones impuestas por los edificios existentes y la cultura de las organizaciones en lo que concierne a las consideraciones prácticas de diseño. La planificación de la disposición de las oficinas debe seguir la jerarquía del sistema. El sistema global determina la disposición en sentido amplio. La división en procedimientos determinará la disposición detallada y la índole de los métodos de trabajo. Determinará el diseño del puesto de trabajo. Tenemos también las oficinas de plantas abiertas, las cuales nos presentan unas ventajas en ahorro de espacio dedicado a paredes y tabiques, la mejora de la comunicación y de contacto entre diferentes puestos de trabajo, lo que debe contribuir a una reducción de números de llamadas telefónicas y de memorando interno, una mayor fluidez si resulta necesario modificar la disposición en el futuro para tener en cuenta un cambio en el método de trabajo, la facilidad en la supervisión del personal,
la facilitación y el abarcamiento de la limpieza de la oficina, facilitación de la distribución de electricidad y servicios. Tenemos también los estudios sobre la disposición de las oficinas. Uno de los primeros estudios que se registra es el detalle de los principales sistemas de utilización dentro de las oficinas, registro de los detalles de los procedimientos administrativos que apoyan esos sistemas, examen de los métodos de trabajo empleados en esos procedimientos y realización de un estudio básico de métodos de cada uno, evaluación de la capacidad de cada parte del procedimiento posible hasta puestos de trabajo dentro del procedimiento, análisis de los volúmenes de producción y formulación de preguntas a los directivos para descubrir probables tendencias futuras, determinación de las vías y frecuencias de comunicación y contactos, diseño de puestos de trabajo individuales utilizando los principios de ergonomía. Seguimos con control de calidad en las oficinas. Bueno, el control de calidad no es aplicada en general al trabajo de oficina. Parece darse por supuesto que los trabajadores de oficina no cometen errores. Esto simplemente no es cierto. Los trabajadores de oficina no son distintos de cualquier otra categoría de trabajadores, en el sentido de que ellos también pierden concentración y cometen errores y realizan trabajos defectuosos.